Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a disertar la tercera parte de la Constitución Política del Estado, del artículo 269 al artículo 305. Título 1. Organizaciones territoriales del Estado. Capítulo primero. Disposiciones generales. Los artículos 269, 271, 70, 72, 73, 74, 75 y 76 nos dice que la Constitución Política del Estado de Bolivia reconoce la existencia de 4 tipos de autonomías en la organización territorial del Estado departamental, municipal, regional e indígena originario campesino. Puede acceder a la autonomía indígena originaria campesino, AIOC, un territorio indígena originario campesino, un municipio y una región, ya sea las regiones existentes o las que se conforman como una región indígena originaria campesina, REIOC. El artículo 44 de la ley número 031, este régimen alcanza el pueblo afroboliviano de acuerdo al reconocimiento en el artículo número 32 de la Constitución Política del Estado. Se exige 2 requisitos a los municipios y territorios indígenas originarios campesinos para acceder a una AIOC: la viabilidad gubernamental y una base de población en competencia del viceministro de autonomía. Certificar que el municipio o territorio tenga la condición de ancestral, actualmente habitado por los pueblos y naciones que demanda. A continuación seguirá la disertación mi compañero Wilson. Capítulo segundo. Autonomía departamental. Artículos 277 al 279. El gobierno autónomo departamental está constituido por una asamblea departamental con facultad deliberativa y fiscalizadora en el ámbito de sus competencias y por órgano ejecutivo. De acuerdo a las elecciones departamentales en aquel entonces, los municipios de marzo de 2015 en Bolivia revelan por una parte la incertidumbre en las reglas del juego y por otro lado los niveles de la organización política territorial subnacionales. Esto se dio en el marco de un sistema de partidos nacional fuertemente marcado por la expansión y presencia de un partido político, el movimiento al socialismo. Las incongruencias de los resultados de las elecciones subnacionales del 2015 respecto a las elecciones nacionales de octubre de 2014 quiebran la aparente faz monopólica del comportamiento electoral que se expresa a nivel nacional a favor del actual presidente y del partido gobernante. No obstante, las opciones políticas alternativas están débilmente articuladas y mueven una limitada capacidad de erradicación territorial y presencia multinivel en la geografía política boliviana. La Asamblea Departamental estará compuesto por asambleístas departamentales elegidas y elegidos por la votación universal, directa, libre, secreta y obligatoria, y por asambleístas departamentales elegidos por las naciones y pueblos indígenas originarias y campesinas, de acuerdo a sus propias normas procedentes. La ley determina los criterios generales para la elección de asambleístas departamentales, tomando en cuenta representación poblacional, territorial, de identidad cultural y lingüística, cuando son minorías indígenas, originarias, campesinos y alterancia de género. Los estatus autonómicos definirán su aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su jurisdicción. El Consejo Departamental estará compuesto por un Consejo con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa. Será dirigido por el gobernador como máxima autoridad. Capítulo tercero. Autonomía regional. Artículos 280 al 282. La región conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales,
que compartan cultura, lengua, historia, economía y ecosistemas. En cada departamento se constituirá como un espacio de planificación y gestión. Desde el plebiscito de 11 de enero de 1931, pasando por luchas cívicas del periodo comprendiendo entre 1957 y 1959, la desconcentración corporativa de 1974, la Ley de Participación Popular promulgada en 1994 y en 1995 la de descentralización administrativa, la Ley del Diálogo Nacional en 2001 y la elección de prefectos realizadas en 2005. Bolivia muestra una estructura política administrativa predispuesta a un régimen de autonomía limitadas, a pesar de un claro sentir que perseguía una verdadera descentralización. El centralismo estatal fue la corriente preponderante en Bolivia desde su nacimiento como Estado independiente hasta finales de la primera década de este siglo. Ello a pesar de encontrarnos con la organización en pocos departamentos, los cuales mantienen más o menos la tradición de las antiguas intendencias de la época colonial, exhibiendo una fuerte identidad propia, histórica y tradiciones que diferencia unos de otros. Con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, el escenario nacional cambió transcurriendo de un sistema universitario centralizado a un modelo de Estado unitario descentralizado. Autonomías. En ese marco fueron reconocidas autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas. Órgano Ejecutivo Regional. Las elecciones departamentales y municipales de marzo de 2015 en Bolivia revelan una parte la incertidumbre en las reglas del juego en los distintos niveles de la organización política territorial. Capítulo 4. Autonomía municipal. Artículos 283-284. El gobierno autónomo municipal está constituido por un Consejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal, en el ámbito de sus competencias, y un órgano ejecutivo presidido por la alcaldesa o el alcalde. La línea de orientación del carácter de la autonomía municipal en Bolivia ha seguido el curso de una sola concepción, con modificaciones importantes a partir de la reforma constitucional de 1995, la misma que recoge la mayoría de los conceptos presentados anteriormente. Así, el artículo 200 de la Constitución de 1967 determinó que el gobierno y la administración de los municipios está a cargo de gobiernos municipales autónomos de igual jerarquía. En los cantones habrá agentes municipales bajo supervisión y control del gobierno municipal de su jurisdicción. Con esa disposición constitucional se ha establecido el reconocimiento de la igualdad de los gobiernos municipales en todo territorio nacional, mismo que terminó con el sistema de tutelajes de los gobiernos municipales de capitales de departamento con los de las secciones de las provincias, concepción que rigió durante un largo periodo histórico de la vida institucional del país. Y la igualdad de los gobiernos municipales establecida en el antiguo texto de la Constitución fue una garantía importante para el ejercicio de la autonomía de los municipios. El artículo 200 de la Constitución de 1967, en su parágrafo segundo, determinó el contenido y alcance del régimen de la autonomía municipal, estableciendo que la autonomía municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencias territoriales. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, compañeros. Siguiendo la exposición de mi compañera, toca el capítulo quinto,
órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos, en el artículo 285 hasta el 286. El gobernador debe dirigir y coordinar las acciones administrativas del departamento y actuar con su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes. ¿Cuál es la función del alcalde en Bolivia? Es hacer cumplir la normativa departamental y municipal, dirigir las actividades administrativas del gobierno municipal, ejercer la representación del gobierno municipal, requerir el auxilio de las fuerzas públicas siempre y cuando sean necesarias para el ejercicio de las funciones del gobierno municipal, siguiendo así con el capítulo sexto, que es los órganos legislativos, deliberativos y fiscalizadores del gobierno autónomo, del artículo 287 y 288. Esto es la estrategia en la asamblea propicia, es el acercamiento de la comunidad y sus necesidades de las autoridades departamentales, genera mayores niveles de legitimidad de toma de decisiones, promueve el ejercicio en buenas prácticas administrativas. La asamblea da a conocer algunos aspectos importantes como los periodos de composición, la elección, la organización interna, la realización de las sesiones del Estatuto Básico de los Diputados. Así que los partidos y movimientos políticos deben ejecutarse en su organización y funcionamiento a los principios de transparencia, objetividad, moralidad, equidad de género y el deber de representar y divulgar sus programas políticos de conformidad con los dispuestos de la Constitución, en las leyes y sus estatutos. Una de las principales funciones de la Asamblea en la planeación del desarrollo departamental que comprende son tres fases interrelacionadas, que son la estrategia, la financiera y la operativa. Siguiendo con el capítulo séptimo, es la autonomía indígena originaria de campesina, que es del artículo 288 hasta el 295. Esta asegura que el Estado plurinacional de Bolivia para las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos son los siguientes aspectos: la determinación libre de su condición política, la libre determinación de su visión del desarrollo económico, social y cultural, el derecho a su autonomía, el derecho colectivo al autogobierno, el derecho de su cultura, identidad e integridad cultural, el derecho colectivo al reconocimiento de sus instituciones, entre otros. Con los precedentes referidos, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, a la luz del derecho a libre determinación y en el marco de los derechos colectivos anotados precedentemente, de acuerdo a sus valores, prácticas e instituciones, pueden asumir decisiones destinadas a su libre ejercicio de su coordinación política con la manifestación de su libre determinación en la relación y en su visión del desarrollo económico, social y cultural. Siguiendo con el capítulo octavo, que es la distribución de competencias. La Constitución Política del Estado define las 4 competencias que tendrán el gobierno central y regional, municipal y pueblos indígenas tras la vigencia de las autonomías. Las competencias definidas de la Constitución son las privativas, las exclusivas, las concurrentes, las comparativas. La competencia creada en la Constitución Política del Estado y las leyes del marco autonomías surgieron para crear divisiones de poder, convirtiendo el Estado boliviano en un Estado autonómico y descentralizado, pero es muy importante cumplir al pie de la letra cada una de las competencias para evitar conflictos
institucionales, generados así una mala administración. Y perdón, me olvidé decirle que estos se encuentran en el artículo 297 hasta el artículo 305. Muchas gracias, licenciado, y que tenga un buen día.